Una dosis de energía y economía sin política. La economía mexicana depende de los Estados Unidos o del nearshoring que vamos a tener en el corto o en el mediano plazo. Esto es una gran incógnita que hoy en día causa una gran conmoción y sobre todo una gran responsabilidad de México hacia los socios comerciales que tienen dentro del TEMEC, a expensas que existen normas, términos y condiciones que se deben de cumplir para poder tener una buena relación comercial. Hoy México ha desplazado a China y esto causa una gran euforia, pero tenemos que tener mucho cuidado en el sentido del nearshoring, cómo debe ser aplicado. Para entender el nearshoring y la importancia que se tiene, debemos de partir de lo siguiente. Y este es un ejemplo que podemos decir que el nearshoring podría ser el dolor de cabeza para México. En este sentido, vamos a hacer un ejemplo hipotético en el cual un producto que se vende en Estados Unidos manufacturado en China tiene un costo de $10. Estos $10 son integrados por $3 de la mano de obra, 3 del transporte, 3 de aranceles y tiene una utilidad de $1. Este producto que se vende en Estados Unidos manufacturado en China. Si este producto lo hiciéramos en México, tendría y que tuviera el mismo costo, o sea, que no se redujera el costo, sino se mantuviera porque el consumidor de Estados Unidos lo va a pagar. La mano de obra podría reducirse a la mitad, a 1.5. Esto es algo hipotético. El transporte, en vez de la distancia que se tiene de mandarlos de China hacia Estados Unidos, tiene una distancia menor y un riesgo menor, sobre todo en los contenedores que tienen que transportarse a través del mar. Esto lo que conllevaría es que el transporte se podría reducir y en el dado caso que la compañía que tiene vida y que es de Estados Unidos, o si es una compañía de China y se instalan en México, podrían tener y estarían bajo el Tratado de Libre Comercio en el TEMEC y podrían tener algunos de los productos cero aranceles dependiendo del mismo. Esto lo que ayudaría, supongamos en este caso que no tuviera nada de pago de aranceles, entonces este producto tendría una utilidad de casi de $7.5 a sabiendas que el precio en el mercado no bajaría sino se mantendría. Este es el nearshoring y esta es la ventaja que están viendo muchos en el mundo, sobre todo en México. Entonces, México lo que tiene que cuidar mucho es, primero, que las políticas públicas que se tengan hoy en día no signifiquen un riesgo, que se puedan cumplir las ciertas normas y tratados que se tienen en el TEMEC y sobre todo hay que bajar los riesgos que se tengan políticos, sociales, sobre todo de seguridad y por último, que hay que incluir la parte energética. Sin todo esto, podríamos tener inversiones solamente golondrinas. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Que si en el dado caso que la mano de obra hoy están pagando $3.40 y vemos que el producto que se va de Estados Unidos no baja el precio, se mantiene el mismo costo, pudiera aumentarse lo que se paga por hora a la parte manufacturera de la mano de obra aquí en México, siempre y cuando se especialice. Por eso vimos que en China, en el año 2005 a la fecha, han sabido tener y aprovechar y no ser simplemente como en México, como fue a partir del primer tratado, en donde solo nos convertimos en manufactureros, pero no supimos crear tecnología ni crear propias marcas, como lo hizo China en su momento, y hoy China está compitiendo con grandes marcas de países como Estados Unidos o países de la Comunidad Europea. Esto debemos de enfatizar lo siguiente. De acuerdo a lo que hemos visto nosotros, el transporte marítimo, que esto es en forma de enero a noviembre, lo que se ha acumulado en millones de dólares, en miles de millones de dólares, en lo que se moviliza de mercancías. Como ustedes pueden ver, ha incrementadose el sistema parte marítima. La parte terrestre, como ustedes pueden ver, esto lo que se ha incrementado más de 318 mil millones de dólares que se están moviendo en el año 2023 en la parte terrestre. En la parte ferroviaria de 46 ha sido 57 a 61. En la parte aérea se ha mantenido, pero lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que la mayoría de los productos que se hacen manufactura y se exportan principalmente hacia los Estados Unidos es por la parte carretera, es decir, por el transporte que se moviliza por nuestras carreteras. Si las carreteras no tienen una buena infraestructura, seguridad y todo eso, se van a incrementar los costos y en un momento dado los manufactureros podrían reducir el tiempo que podrían estar aquí, mientras que puedan adaptarse, por ejemplo, en otros países o simplemente si la política que hoy en Estados Unidos están haciendo, que se haga todo en Estados Unidos, incrementando el número de fábricas que puedan manufacturar y regresando lo que antes era Estados Unidos con el plan de la inflación y todo lo que con ello se ha emitido en los últimos meses por parte de Estados Unidos, México podría tener un dolor de cabeza si no puede asegurar que todo lo que se transporta en vía carretera
pueda tener un menor riesgo. Como vemos, la parte carretera se ha incrementado más. Cuando hacemos la visión del 2021 al 2023, se ha movido el 4% en la forma aérea. En la carretera es el 66%, ferroviario 12%, marítimo 18%. El sistema carretero entonces dice que lo que hemos visto de 2021 al noviembre de 2023, hay una gran movilidad de los productos por vía carretera. La pregunta aquí que tenemos que tener, el nearshoring nos va a ayudar, y ahora que hemos desplazado a China, podemos darle la infraestructura necesaria, la seguridad al transporte para que puedan mover una gran cantidad, o vamos a apostar sobre la parte ferroviaria o la parte marítima, hoy que los puertos no tienen una capacidad, sobre todo para movilidad de contenedores. Esto es muy importante y creo que lo que hay que plantear es la parte de la infraestructura. Lo del istmo, lo del tren transísmico, hay que entender que estos productos serían mandarlos de Estados Unidos, algunos, hacia la parte asiática, que pudiera ayudar y reducir ciertas cantidades de productos que tienen que transmitirse. Pero lo importante aquí es que el tren transísmico hay que moverlo por medio de Estados Unidos por un barco, luego moverlo por la parte ferroviaria y de ahí salir por la parte de un barco. No es, se tenían que hacer dos movimientos de descargas de un barco de Estados Unidos hacia México, al Golfo, descargarlo, pasarlo en el tren. Ya una vez pasado en el tren, se tiene que subir en un barco. Y ahora lo que se manufactura en México sobre la parte del tren transísmico, los diferentes centros, tendría que estar muy evaluados los costos para poder sacarlo. Y ahí tendrá que depender mucho de la logística y sobre todo que la vocación del tren transísmico sea para manejar cargas pesadas y que tenga una gran movilidad. Con esto, lo que tenemos de dejar en claro es los siguientes datos. México, dentro de los países del TEMEC, exporta alrededor de 349 mil millones de dólares al cierre del 2020. Al 2021 fueron 412 mil. En el 2022, 488 mil. Y este año, a noviembre, son 465 mil millones de dólares. Significa que la gran cantidad de productos que mandan son a Estados Unidos y Canadá. Y a China lo que exportan son alrededor entre 7 y 9 mil millones de dólares. Aquí lo más importante que tenemos que revisar es que la primera carga o el primero que dependemos mucho de las exportaciones y de la economía para que el Producto Interno Bruto crezca en función de tener una gran cantidad de dinero que fluye en nuestro país, dependemos mucho de la economía mexicana. La primera pregunta ya está respondida. Sí depende México de la economía de Estados Unidos, sobre todo hoy que queremos hacer una mayor exportación a derivado de que Estados Unidos, con la guerra comercial con China, va a buscar países que manufacturen productos que su mercado necesite, pero que no sean hechos en China. Entonces, ya con esto, qué es lo que importamos, qué es lo que importa a México? De los países del TEMEC, como ustedes pueden ver, ha importado 2020 176 mil, 223 mil, 278 mil y 249 mil millones de dólares. Y lo que vemos de otros países es muy importante y no perder el foco. De China, fíjense, si se dieron cuenta, importábamos alrededor de 9 mil millones, pero exportábamos y estamos importando casi 105 mil millones, 118 mil millones de dólares estamos importando de China. Esto está presentando un déficit comparado con otros países muy grande, y esto nos puede dar una desventaja con China ahora que Estados Unidos tiene una guerra comercial. Bueno, cuando vemos esto, ese es el déficit que se tiene. Por ejemplo, en el año 2020 tuvimos un déficit positivo con los países del TEMEC de 173 mil millones de dólares a favor. Con China estamos negativos, es decir, estamos importando una mayor cantidad de productos, pero la balanza comercial entre lo que exportamos e importamos en el 2020 fue de 34 mil dólares positivos. Para el año 2021, nuestra balanza fue de 10 mil millones negativos, y tuvimos más o menos la misma cantidad de déficit positivo con los países del TEMEC, y con China aumentó. Es decir, en el 2021 importamos una mayor cantidad de productos. En el 2022, cuando tuvimos lo de la guerra de Rusia con Ucrania, aumentó la cantidad que nuestro déficit con Canadá y Estados Unidos dentro del TEMEC, a sabiendas que en el 2020 es cuando se inicia de nuevo el contrato y se firma, y vemos que en China aumentó el déficit, es decir, importamos más productos y exportamos una menor cantidad. Y ya para el año 2023 el déficit puede llegar igual a los 100 mil millones de dólares, porque estamos en noviembre con respecto a China, y con respecto a Estados Unidos y Canadá se incrementó, pero nuestro déficit se redujo comparado con el año pasado.
Viendo esto, hicimos una descritización por países y estamos viendo lo que exportamos. Por ejemplo, a Estados Unidos empezamos a exportar en 2020, cuando se inició el Tratado de Libre Comercio, de 338,000 han pasado a 449,000. Es decir, casi más de 100,000 millones de dólares se ha incrementado del 2020 al 2023, y esto confirma que México depende sobre todo de la economía de Estados Unidos. De China, de 7,000 millones a 9,000, no hubo mucho crecimiento de lo que estábamos exportando, y de Canadá solo subió alrededor de 5,000 millones. La mayoría de todo lo que exportamos, como estamos viendo, va hacia los Estados Unidos. Lo que importamos, como ustedes pueden ver, hay una menor cantidad de productos que importamos de Estados Unidos, pero de China estamos teniendo un gran incremento. Esto lo que nos está dejando es que Estados Unidos, pues en un momento dado, puede ver que estamos importando una mayor cantidad de productos de chinos, y con lo del nearshoring va a depender mucho y va a estar muy enfático en dónde proviene la tecnología, de dónde está fabricada, si los componentes son chinos, si todo lo que en su 100% de la manufactura es china. Si en ese caso solo lo que estamos haciendo en México es prestar la mano de obra para hacer el ensamblado de los mismos productos de la tecnología china y son enviados a Estados Unidos, son muchas aristas que se van a presentar, porque si están bajo el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos va a cuidar mucho esto y va a revisar mucho, sobre todo, si los componentes de algo que se manufactura es 100% procedencia de China, o si vienen de países de Europa o de otras partes, o si es una tecnología o es parte de lo que se pudo tener de la cadena productiva, en donde empresas en México se pusieron en conjunto y son los que dan, por ejemplo, los chips o cualquier otra cosa para poder hacerlo. Entonces, esto es muy importante, lo que tenemos que visualizar. Ahora, cuando vemos el déficit por país, el déficit, como lo estamos viendo, ha ido creciendo comparado con Estados Unidos, y esto significa que estamos exportando una mayor cantidad de productos y estamos importando menos, y esto Estados Unidos lo va a estar revisando principalmente y va a verlo en un corto periodo de plazo, qué tanto le conviene importar de ciertos países, y lo que pueda sustituir lo van a hacer en Estados Unidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre la responsabilidad que ahora significa que nosotros somos el primer país en donde Estados Unidos hace la mayor cantidad de importaciones que realiza, y esto significa que Estados Unidos va a estar revisando de dónde vienen, de dónde están ensamblados, o simplemente es un conjunto de componentes de países que Estados Unidos tiene problemas y solo están haciendo el ensamblado en México. Si lo pueden ver, el déficit comparado con China es negativo, y esto Estados Unidos lo está revisando y lo está viendo comparado junto con ellos. Entonces, nosotros lo que estamos comprando es una mayor cantidad de productos que pueden provenir de China, de todos los componentes que se tienen en la parte de importaciones, ya sea de maíz, productos agrícolas, productos de tecnología, servicios que se puedan realizar, todo lo que estamos viendo hoy en día. Con esto lo que acabamos de decir es lo siguiente: la balanza de México, como lo pueden ver ustedes, en este 2019 era positiva, 2020 fue positiva, ya en el año 2021 tenemos un déficit negativo, y este es negativo. Aquí esto es muy importante por lo que estamos viendo de todo lo que importamos y exportamos. Hemos aumentado sobre todo la parte de importación, y hemos disminuido la parte de exportaciones, y esto es lo que nos está dando nuestro déficit. Esto significa que nosotros estamos importando una gran cantidad de productos, y a lo cual nosotros no tenemos ni la tecnología ni nada por el estilo que pueda ser propia o comarca. Esto es muy importante porque los últimos meses se ha dicho que en el caso que dejáramos de exportar, como ustedes se dan cuenta, es de 9,000 millones de dólares nuestro déficit. Supongamos que dejáramos de exportar, este sería nuestro déficit de 35,000 millones de dólares de petróleo crudo. Entonces, el petróleo crudo es es una parte que nos ayuda en divisas y sobre todo en la balanza comercial, que en este momento, al mes de noviembre, es de 25,000 millones de dólares. Ya por último, dejar en claro que hoy tenemos muchos problemas en el canal de Suez, en la parte de Yemen y en la parte de Irán junto con Arabia Saudita. Y aquí ustedes pueden ver que el problema que se va a presentar es que se están incrementando los costos, y esta es una información de Oil and Price, en donde pueden ver y determinar en cuánto va a subir, y han subido los costos. Esto lo que significa es que vamos a tener un incremento, sobre todo la inflación, costos arancelarios, y esto puede afectar en un momento dado a México, sobre todo en la balanza comercial, que hoy en día estamos jactando que somos el primer país en donde Estados Unidos nos importa. Gracias, y espero que sirva la información.